Cualquiera que se ponga a hacer una dieta sabe que su mejor amigo pasa a ser el edulcorante. Ni qué hablar si uno padece diabetes y debe evitar el azúcar. Por eso, a más de uno le habrá caído como un balde de agua fría la novedad de que la Organización Mundial de la Salud pasó a desaconsejar el uso de los edulcorantes. La guía de la OMS desaconseja los edulcorantes tanto para bajar de peso como para reducir las enfermedades no transmisibles como la diabetes. Todo lo contrario, el organismo advirtió que un uso prolongado de edulcorantes aumenta los riesgos de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. ¿Y entonces hay que volver al azúcar? ¿Qué pasa con los refrescos light, por ejemplo? Bueno, la semana pasada la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República organizó un conversatorio al respecto y a partir de eso es que les proponemos charlar ahora con la profesora grado 5 de Nutrición Clínica en la escuela, la doctora Estela Scapino. Doctora Scapino, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Hola, ¿qué tal, Romina? Buenos días. Te quería comentar, perdóname, Sí. lo organizó la escuela junto con la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas. Fue una Perfecto. organización conjunta, se Conjunta. realizó acá. Ahí está. Bárbaro. A ver, más allá de esta nueva directriz de la OMS, los edulcorantes son un tema sobre el que existía preocupación, se venía hablando desde hace tiempo. ¿Cómo lo veían ustedes desde el ámbito de la nutrición? Bueno, viste que en una época, de hecho, hay algunos edulcorantes que no están permitidos en algunos países, como por ejemplo el ciclamato, venía ese tipo de preocupación. Después aparecieron otros, entre comillas, más naturales, como la sucralosa, la stevia. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud en realidad se preocupó, me parece, ellos lo que establecen es que en el 2015 hicieron una recomendación para controlar el consumo de azúcares. Esto, si querés, te cuento un poquito, Ujú. viene de antes, ¿no? Viene ya desde mediados del siglo pasado, las enfermedades no transmisibles empezaron a aumentar exponencialmente y esto tiene diversas causas, es multifactorial, por temas sociales, demográficos, culturales, la tecnología, etcétera. Esto ha hecho que hayan habido muchos cambios a nivel comportamental, la propia globalización, y bueno, empezaron a emerger con gran fuerza las enfermedades no transmisibles, que de hecho hoy por hoy son la principal causa de morbimortalidad en nuestro país y en el mundo también, ¿no? Entonces, hacia principios del siglo, en el 2003, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe que es muy conocido, el 916, que buscó evidencias a nivel de todo tipo en relación a la dieta y la nutrición y las enfermedades crónicas. Y ahí concretamente, con alto nivel de evidencia, con estudios bien diseñados, surge que el azúcar es un factor de riesgo convincente para la obesidad a través de productos azucarados, Ujú. concretamente refrescos, y también un alto nivel de evidencia hacia las caries. Entonces, bueno, es así que se pone énfasis en el azúcar. En el 2015 surgen las recomendaciones de controlar el consumo de azúcar, que no supere el 10% del valor calórico total de la alimentación, o sea, de las calorías, que no haya más de un 10%, que si querés después esto lo vemos un poco, nosotros en general en nuestro consumo superamos muchísimo. Y bueno, y ahora después de eso, se supone que con esa recomendación la población tendió a dejar el azúcar y a sustituir el sabor dulce Ujú. con edulcorantes O sea, ahí artificiales. está, ¿no? Buscando, Entonces, buscando algo que puede ser positivo, como reducir el consumo de azúcar, se cayó quizás en otro consumo excesivo, el de los edulcorantes. que podría ser seguramente. Entonces empezó a buscar evidencias a largo plazo de qué Ujú. podría ocurrir con el consumo de edulcorantes. Y bueno, en realidad, no sé si querés que te cuente un poquito del Sí, informe. vayamos a eso, Eh, al informe. Primero, mm, lo que hicieron, a ver, una primera consideración. Cuando hablamos de edulcorantes, en este caso, en lo que tiene que ver sí. con esta directiva que emitió la OMS,
Hay diferentes tipos de edulcorantes, por ejemplo, pienso en los que conocemos más habitualmente, ¿no? La sacarina, la sucralosa, que habitualmente se asocia con la marca tipo Splenda, el stevia, que se produce a partir de una planta, el aspartamo, que es conocido por ser el endulzante, por ejemplo, de la Coca Light. ¿Todos entran por igual dentro de estas preocupaciones o de estas advertencias? Sí, en realidad la revisión que mandó a hacer al grupo de científicos por cual se elaboró la guía, buscó trabajos, evidencias sobre todos esos edulcorantes que tú mencionaste y alguno más. Los únicos que no entran en esta guía son los polioles o polialcoholes, que en realidad son derivados del azúcar y que tienen cierto contenido calórico. Es bajo, se usan más bien a nivel industrial, Ujú. pero esos no entran. Todos los demás, por eso es que si vos miras la guía, en la traducción quedó edulcorantes no azúcar. Suena raro, no azúcar, no azúcares, o sea, son aquellos que no tienen calorías. Entran todos esos que tú mencionaste. Bien. Y hay, entre ellos, entre los que mencioné, ¿hay alguna diferencia importante, considerable que tengamos que tener en cuenta? Más allá de la advertencia del OMS, digo, ¿no? No, yo te diría que son artificiales. A ver, todos tienen su ingesta diaria admitida, que eso lo determina un grupo, está bien establecido en forma, con evidencias altas de cuál sería la dosis máxima admitida de cada uno de ellos y varía de acuerdo al edulcorante. Eso sí, algunos tienen un poder mayor de dulzor, otros menos, y varía, pero dentro de las ingestas diarias admitidas, no tendría por qué haber diferencias. Bien. Los estudios que analizó la OMS encontraron que a corto plazo el sustituir azúcares por edulcorantes sí lleva efectivamente una baja de peso, ¿no? Pero que a largo plazo el consumir edulcorantes se asocia a, por ejemplo, un mayor índice de masa corporal y riesgo de obesidad, ¿verdad? A ver, en la revisión que se hizo, hay dos, clásicamente conocemos, los estudios son diferentes, ¿no? Entonces, en aquellos ensayos controlados, aleatorizados, que digamos sería el gol estándar en lo que es investigación, porque la evidencia es alta, es donde tú tenés a los individuos en una condición cuasi de laboratorio. Ujú. Allí, sustituir el azúcar por edulcorante, o sea, quitar el valor calórico del azúcar, mostró que tiene efecto a nivel de la disminución del peso corporal. ¿Ah? Y entonces, estos estudios tú no puedes tener a las personas mucho tiempo en esas condiciones. Entonces, a lo sumo, como mucho, están 3, 4 meses. Por eso es que se dice que esos resultados lo han mostrado a corto plazo, porque es lo que lleva a hacer un estudio de estas características. Ujú. Ahora, después hay estudios prospectivos, observacionales, que bueno, que las personas viven, digamos, en sus condiciones habituales, sin que uno le genere determinada condición. Y en ese caso, lo que se vio, lo que se buscó en los estudios son consumos elevados versus consumos bajos de edulcorantes. Entonces, en aquellas personas que tenían consumo elevado en este tipo de estudios, se vio que también desarrollaban a largo plazo, como tú decías, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad. Ahora, que el desarrollo de esas patologías sea por el consumo de edulcorantes, no lo podemos decir. No podemos decir que sea una relación causa-efecto, por Ah, el bien, tipo de estudio, porque el diseño del estudio no es como el otro que te decía, que es más claro. donde uno interviene en cada una de las variables. Aquí puede pasar que, por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, obesidad, un síndrome metabólico, una prediabetes, ya tiene una condición patológica y decide comenzar a consumir edulcorantes. Y bueno, la probabilidad de que después desarrolle la propia diabetes o la enfermedad cardiovascular
va a ser más alta, ¿me explico? Ujú. Entonces, por eso, y esto miren que el documento lo dice, lo establece, o sea que hay que leerlo a fondo, ¿no? Si querés yo te leo Sí, ahí podemos tomar entonces, es una primera consideración a tomar con pinzas esta advertencia, en el sentido de los efectos que puede tener. Uno puede preguntarse, bueno, ¿hasta dónde llega o no la recomendación, teniendo en cuenta sí, eso? En realidad tenemos que ir a cómo se hace el estudio, ¿no? Lo exacto, que puede comprobarse y lo que no, o lo que, bueno, puede exacto. tener cierta evidencia, lo que no tiene evidencia, o lo que tiene una evidencia firme. Claro, el tipo de estudio ahí está. Además, te voy a decir, la recomendación que hace, que si querés te la leo Sí. rapidito, dice, sugiere que los edulcorantes no azúcares no sean utilizados como medio para lograr un control de peso o para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Eso es exclusivamente lo que dice. No utilizarlos, pero bueno, el edulcorante es solamente una parte dentro de un todo, ¿no? Y después aclara que la recomendación es condicional. ¿Qué significa que sea condicional? Ujú. Que el grupo elaborador de la guía no tiene certeza de que las consecuencias deseables de la aplicación de esta recomendación superen las indeseables o cuando los beneficios netos sean muy pequeños. O sea, la propia guía lo dice, es una recomendación condicional. Estamos diciendo que a largo plazo se ve esto, pero no podemos afirmar que uno sea causa del otro. Pero hace la advertencia. Claro. Pone sobre la mesa el tema y me parece que es importante para hacer concientizar a la gente, pero tampoco es como yo lo veo a mi paciente que me dice, bueno, entonces ahora no, vuelvo al azúcar. No es Bueno, eso. ahí está la pregunta clave, ¿no? Primero, entonces, Mm. pero respecto a, por ejemplo, a que uno a largo plazo por utilizar edulcorantes engorde, eso no es lo que hay que tomar con pinzas. O sea, es lo que la OMS hace, dice, puede darse, pero no puedo decir que una cosa tenga que ver con la otra. No quiere decir que engordó la persona porque empezó a consumir edulcorantes. Es una herramienta, no te aporta ningún nutriente, es una herramienta que en caso de tú querer sustituir el sabor dulce, en lugar de utilizar un edulcorante calórico como es el azúcar, utilices uno que no te va a aportar calorías. Ahora, hay hipótesis, ¿sí? A partir de estos resultados de los trabajos observacionales que podría ser que el edulcorante altere la percepción del sabor. En general, Ujú. los edulcorantes tienen justamente, los artificiales, un poder edulcorante más alto que el azúcar. Entonces, que el organismo se habitúe a esa necesidad de sabores más dulces y que después, si no lo hace a través de un producto edulcorado artificialmente, lo consuma a través de un producto que sí contiene azúcar y entonces en ese caso aumente de peso. Pero me explico, son mecanismos Claro. indirectos por los cuales podría, o hay mecanismos neuronales, pero todo es hipotético, que podrían estar aumentando el apetito, entonces por un lado utilizo el edulcorante, pero por otro lado tengo más apetito y consumo otras cosas que indirectamente me llevan a un aumento de peso. Perfecto. ¿Y qué pasa en el caso de las recomendaciones por las enfermedades no transmisibles? Alertan que más que una forma de evitarlas, puede traer complicaciones por ese lado. ¿Es tan así? No, no, lo que puede pasar es esto que te digo que esto que mostraron los estudios observacionales, pero no es que, por ejemplo, hay trabajos y tampoco hay un nivel de evidencia tan alta que el edulcorante puede alterar la microbiota intestinal Ujú. y, o sea, la flora intestinal y eso producir un nivel mayor de inflamación que las enfermedades no transmisibles se caracterizan por tener un estado inflamatorio a nivel del organismo. Entonces, eso, como te digo, son mecanismos posibles, pero no necesariamente que sea así. Y por otra parte, te recuerdo, estos estudios observacionales, en general, la mayoría de los que se tomaron para la revisión comparan consumo elevado versus consumo bajo. O sea, yo creo que utilizándolos moderadamente no tiene por qué ocurrir esto. Y además, te vuelvo a repetir, el edulcorante o el azúcar es solamente un elemento dentro de un todo que es
no solo la alimentación, sino el estilo de vida en general, ¿no? Entonces es muy difícil aislar eso del resto. Hacemos una pausa y a la vuelta entonces nos centramos en preguntarle a la doctora Estela Scapino sobre qué hacer entonces respecto al consumo de edulcorante. ¿Hay otros sustitutos? ¿Por dónde deberíamos ir? Enseguida hablamos con ella a raíz de esta última guía de la Organización Mundial de la Salud, donde hace esta advertencia a propósito de estos productos. La Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso excesivo de edulcorantes para controlar el peso o para reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Ante este panorama, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los refrescos lights? ¿Hay que volver al azúcar? ¿Esto implica volver al azúcar? Bueno, de todo eso estamos conversando esta mañana con Estela Scapino, profesora grado 5 de Nutrición Clínica en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, doctora en Ciencias de la Salud. Doctora Scapino, tengo a ver, por ejemplo, un mensaje de Jorge, dice: lo peor de los edulcorantes es que nos desacostumbran el paladar a los sabores dulces y hace perder la percepción de exceso en la ingesta de los productos. Eso era algo que usted señalaba, ¿no? Sí, sí, sí. Suele ser habitual entonces. Claro. Claro, y además, como te digo, tiene un poder edulcorante tan alto en general que después tú probás alimentos naturales dulces y no te parecen. Te Claro. parece que les falta dulzor, ¿no? Una primera reflexión que hacen ustedes desde la nutrición clínica tiene que ver por el lado de que, bueno, la calidad de la evidencia, como decía usted, de la OMS, con la advertencia que hace, es baja o muy baja. Y la recomendación de la OMS son eso, incondicionales, ¿no? Incondicionales, con lo que eso significa que veíamos recién. Y otra reflexión importante es que, bueno, hay quien puede decir, con esto, la OMS, ¿qué me está diciendo? No está diciendo mejor vayan a comer todo el azúcar que puedan, ¿no? Eso está claro que no. Eso está claro que no, y cuando tú hoy me preguntabas, bueno, pero entonces se ve que a largo plazo podrían producir enfermedades no transmisibles, vuelvo a lo que te dije al principio, las evidencias sí son de alta calidad en cuanto a que el azúcar produce obesidad, el consumo de alimentos azucarados puede llevar al desarrollo de obesidad, y la obesidad es el principal factor de riesgo para desarrollar las no transmisibles. O sea, ahí tenemos evidencias firmes. En este caso son, como te digo, evidencias más débiles por el tipo de estudio. Después se podrá ver de hacer, como yo te digo, un ensayo más controlado, aleatorizado, con edulcorantes, capaz que se puede llegar a una conclusión mejor, pero no significa, como decíamos hoy, cambiar el edulcorante por azúcar, porque el azúcar está bien demostrado que aumenta la obesidad y consecuentemente las no transmisibles. Y a ver, entonces, si pasamos a las recomendaciones, pasando el limpio, digamos, las recomendaciones. Sí. Si alguien no tiene contraindicado el consumo de azúcar, ¿la recomendación es que consuma azúcar en cantidades recomendables o en ese caso igual sigue siendo preferible el edulcorante? No, si no tiene contraindicación de consumo de azúcar, porque tiene un estado nutricional normal, porque no tiene ninguna patología asociada por la cual tenga que hacer un control, aunque no tenga sobrepeso, podría llegar a tener que controlar el azúcar. O sea, si no hay contraindicaciones, es seguir la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud y que hace nuestro propio ministerio, que es no consumir más de un 10% de las calorías totales en azúcar. A ver, si queremos esa proporción capaz que no la tenemos clara, ¿no? ¿Cómo es eso? No consumir más del 10% de las calorías que consumimos en un día en azúcares. En azúcares refinados. Entonces, pensemos en una persona tipo y en una dieta de 2.000 calorías. Uh-huh. Eso, si pensamos en un 10% de azúcares refinados, serían 50 gramos al día. ¿Ah?
Entonces uno puede pensar, 50 gramos son como 10 cucharitas de azúcar, Sí. cada cucharita son 5 gramos. Y entonces vos decís, bueno, pero si yo al café le agrego dos, y dos de mañana y dos de tarde, está perfecto. El tema es que no podemos olvidar los azúcares que están incorporados en alimentos, ¿no? Ujú. Entonces, consumo, sobre todo los productos industrializados que tienen cuando son dulces, tienen un alto contenido. Entonces tenemos que empezar a sumar el de la mermelada, el de la torta, el del bizcocho, el de las galletitas, el de los alfajores, etcétera, etcétera. Y ahí sí que los 50 gramos se superan muy rápido. Ujú. Ahí, Este, usted mencionaba, sí, hoy en día, en general, el uruguayo promedio, por ejemplo, tendemos a sobrepasar ese límite diario. totalmente, sí, sí. No tengo la cifra exacta porque además la encuesta nacional de hogares busca azúcar, pero busca productos también azucarados. O sea, tenemos que mirar no solo el azúcar, como te digo, sino alimentos Claro. que lo contienen y se supera, sí, claro que se supera Mm. en promedio. Ahí tendríamos que preguntarle al Eh, revés, ¿qué es cómo tendría que ser una dieta ahí para eso? O sea, la tendencia ahí tendría que ser que ese cafecito que decía de la mañana, tratar de no ponerle azúcar y en general disminuir lo Sí, o máximo ponerle posible. cantidades mínimas y controlar los productos. Otra cosa que no te nombré y que tiene muchísimo contenido de carbohidratos refinados son los refrescos azucarados, que muchas veces se usa en algunos jarabe de maíz alta fructosa, que todavía es más nocivo que el azúcar. Entonces, ahí, si tú te hidratas con un refresco, Ujú. todos los días, seguramente superes el litro, ahí ya estamos hablando en un litro de mínimo 100 gramos de azúcar, solamente en eso, en un litro nada más, por ejemplo. Hay cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, cuando cocinamos en casa, ¿podemos sustituir el azúcar por qué, por ejemplo? ¿Por miel? ¿O es conveniente usar azúcar Estamos, rubia? ¿Qué es lo que aconseja en ese no, caso? no, es igual, en ese caso es igual. La miel de repente puede ser algo más natural, pero a nivel de absorción estamos en lo mismo. Estamos en carbohidratos de azúcares simples, estamos parecidos. No, la cosa es utilizar menos cantidades y consumir con menos frecuencia preparaciones dulces, pero ya te digo, si no hay contraindicación, por ejemplo, estamos hablando de niños, adolescentes, sobre todo, o adultos saludables que no tienen por Ujú. qué controlar, bueno, se puede usar azúcar en las preparaciones, pero controlando cuánto de eso se consume al día, ¿no? Es que respecto a eso, estimo que cuando está en el consultorio le deben decir los pacientes, ¿no? Bueno, doctora, hay que darse algún gustito, ¿no? Porque tendemos a asociar también Por eso como supuesto, el dulce como el placer sí, es, el momento del placer, sí, ¿no? sí. Sí, no, no, por eso cuando tú hoy al inicio hablabas de dieta, yo es una palabra que no me gusta usar, porque dieta es algo Claro. que uno empieza y termina, ¿no? Entonces hay que pensar en el cambio de hábitos. Y hoy también te decía esto de azúcar y edulcorantes son elementos aislados dentro de un combo que es un estilo de vida que va más allá de la alimentación, que también tiene que ver con la actividad física, con el no fumar, con no excederse en el alcohol, y dentro de la alimentación mismo ver el resto de los macronutrientes de la alimentación, cómo manejamos las grasas, las proteínas, el resto de los carbohidratos. Este es un elemento que otorga un sabor dulce y hay que elegir, bueno, o este que es calórico o este que es no calórico. Ahora, hablamos de las personas sanas recién, pero nosotros tenemos en nuestro país, en adultos, casi un 65% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. En niños, en preescolares y escolares, un 40% tiene exceso de peso. Entonces, ahí ya tenemos que estar pensando que esas personas no están sanas. Claro. Van a tener que hacer un control del aporte calórico y van a tener que controlar el azúcar. Entonces ahí, si quieren sentir el sabor dulce, van a tener que buscar el edulcorante.
Pero bueno, ahí está el tema de la moderación en el uso, porque después pasa lo mismo, como te decía, con el azúcar. Una cosa es endulzar el té o el café un par de veces al día, y otra es que absolutamente todo lo que tú consumís, el refresco, las mermeladas, los yogures y toda la parte de galletería o snacks, etcétera, esté endulzado con edulcorantes. Ahí es donde puede producirse un exceso. Por las dudas, porque hay oyentes que lo preguntan, usted creo, se lo consulté, pero el azúcar rubia, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? No, no, Es lo mismo, no es lo hay mismo. No, diferencia. para esto que estamos hablando de la prevención de las no transmisibles o en sí misma, o sea, un diabético no puede consumir. Y pasando el limpio, la Este, persona diabética como tal, que sí, que tiene mm, desaconsejado el uso, entonces, ante esta recomendación de la OMS, porque entiendo que es a las que también más le sí. interesa saber, ¿no? ¿Qué deberían tener en cuenta de lo que es su consumo de edulcorante? Y bueno, ahí es lo que yo te decía, manejarlo con moderación, este, de repente, donde podría haber un exceso de vuelta, como hablábamos con el azúcar, es en los refrescos. Entonces, si todos los días consume su hidratación, la hace a través de un refresco edulcorado artificialmente, seguramente el consumo va a ser dentro de los rangos más altos. Entonces, utilizarlo para aquellas cosas que realmente necesite, y como tú decís, bueno, no somos computadoras, no es que todos los días vamos a comer igual y algún día te vas a dar un gusto con algo y hasta lo comerás con azúcar y después vas a volver a lo habitual, saludable, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea, un control, no irnos ni para un lado ni para A el los otro, extremos, ahí está. ni con el Eh, azúcar ni con el edulcorante. Tengo más preguntas. A ver, hay quien pregunta, la menos mala es la mascabo, la rubia es peor porque es azúcar refinada recubierta, dice. Pero la mascabo en particular Para, no, para esto es lo mismo, es lo es mismo azúcar, también. es azúcar, entra dentro de los azúcares. Sí. Marcela pregunta, ¿y la stevia? También, ¿no? Estaba dentro de las que El stevia mencionamos. está El dentro stevia. de, también. Ujú, Y después sí, tengo otras de la preguntas. revisión. El eritritol. Eritrol. Es un polialcohol. Este no entra, lo que sí tiene es, tiene algo de calorías, tiene, o sea, tiene un Es de aporte los que mencionó calórico. que utiliza la industria, De los ¿no? polialcoholes, exacto. Bien, perfecto. ¿Ha recibido muchas más consultas a raíz de este tema en particular? Cuando la OMS lo pone arriba de la mesa, ¿cambia algo? ¿Se Sí, traslada las consultas sí, en el sí. consultorio? Totalmente, no hay consulta que no me pregunten por esto, pero así como lo dije el otro día en la presentación, cuando en el 2015 la OMS sacó las recomendaciones sobre la limitación del azúcar por todos los perjuicios que tiene, en ese momento nadie me dijo, ¡ay, qué horrible el azúcar! Pero ahora con el edulcorante es, entonces no puedo consumir edulcorante. Sí, sí, está sobre la mesa, y creo que, bueno, que tal vez la forma como se difundió, con titulares que realmente no Claro. trasluce lo que dice el documento, eso llevó a malos entendidos. Por eso es importante, y se consideró desde la OPS, poner el tema también en discusión. Así Eh, lo hicimos. Ay, tengo más preguntas. A ver, algunos otros. ¿Néctar de coco para endulzar tortas, por ejemplo? Pregunta Adriana. Mira, entiendo, porque justo el otro día estaba a través de un paciente buscando el azúcar de coco y entiendo que viene por el mismo lado. Tiene un 90, cerca de un 90% o sea, no es de uso común, ¿no? Pero tiene, sí, más de un 90% de carbohidratos, o sea que estaríamos similar al azúcar. Mónica pregunta, ¿y el xilitol o el jarabe de ágave? El jarabe de agave es como también, eh, sería como el azúcar. El xilitol es un polialcohol, También. como hablamos hoy de los otros. Sí. Perfecto. Estela Escapino, profesora grado 5 de Nutrición Clínica en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República.
Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, por sacarnos estas dudas entonces y poner en su justo término, digamos, esta consideración de la OMS y sobre todo por poner el tema arriba de la mesa. Gracias. A ustedes, a las órdenes.